¿para qué decirles? Es un gusto volverlos a ver. Eh, no sé si los alcanzo a ver a todos en la pantalla. Si hay alguna pregunta y no la veo, ahí el pastor me avisa. O si usted quiere decir algo, opinar algo, preguntar algo, siéntase en pleno derecho. Sobre todo, bueno, quienes nos acompañan por primera vez, Andrea, hermano Rafael Montano, yo a cualquiera de los que no son, digamos, regularmente de la casa, puede sin ningún problema levantar la mano y si no lo veo, me pega un grito nada más. Así que eso. Con respecto a la pregunta que hacía hermana María Cruz, no hay problema en hacer spoiler, como dicen los jóvenes, en decirle lo que viene. El Evangelio se revela por fe y para fe, es porque el principio del Evangelio es a través de la fe. Y el fin del Evangelio es la fe. Y el camino en el Evangelio depende de la fe. Es decir, la fe está netamente ligada. La fe en Dios es la que nos salva. eh, y el aumento de esa fe durante la vida cristiana es el propósito de vivir alimentado por la palabra de Dios. Y al final esa fe se verá, digamos, recompensada. Entiéndase bien la expresión que estoy usando, porque veremos a nuestro Señor cara a cara. Recuerde que es la esperanza de la certeza de lo que se espera y la esperanza de lo que no se ve. Creo que lo dije al revés, pero esa es la idea. La fe es aquello en lo que esperamos, creemos que Cristo vino, que Cristo ha resucitado y que por medio de su resurrección nosotros lo veremos cara a cara cuando llegue su momento. Así que ese es el Evangelio por fe y para fe, más el justo, el que ha sido justificado por la fe, vivirá. Esas son palabras que recordamos este mes de la Reforma también. Importante, no sé si llegue a alcanzar hoy esa parte. Para comenzar les digo, los que toman nota, dividí esta fracción del libro, la dividí en 6 porque. Si usted se fija, el autor repite varias veces porque esto, porque lo otro, porque aquello, dando explicaciones. Básicamente en el libro él da explicaciones de por qué él necesitaba ir a Roma. Recuerden que terminamos el versículo pasado diciendo: en cuanto a vosotros, pronto estoy a ir a visitaros y anunciarles el Evangelio. Y empieza esta lista de porques, que yo dije, bueno, vamos a hacer los 6 porques, a ver si el estudio nos acompaña y logramos terminar por lo menos este fragmento que va desde el versículo 16 hasta el versículo 20 del capítulo 1. Y los que toman nota, miren, son 6 por qué. Porque no me avergüenzo del Evangelio, número 1, porque es poder de Dios para salvación, número 2, número 3, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, número 4, porque la ira de Dios se revela, número 5, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Y número 6, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen visibles. Así que dividí este fragmento que sigue en esos 6 porques. ¿Ya? Trataremos de ver uno por semana y si nos alcanza veremos dos para así, bueno, cerrar el ciclo. Si siguen contestando las preguntas como las han contestado hasta ahora, ya yo no sé qué clase voy a traer, porque de verdad que los alumnos van muy bien en la materia. Así que tenemos 6 porques, se los repito. El número 1, porque no me avergüenzo del Evangelio. El número 2, porque es poder de Dios para salvación. El número 3, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. El número 4, porque la ira de Dios se revela. El número 5, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. El número 6, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen visibles. Esto lo vamos a ir viendo, como les decía, y hoy nos toca, por supuesto, el primer porque. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Terminando el versículo dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora, la pregunta que nace inmediatamente es por qué Pablo habría de avergonzarse del Evangelio. Saben, aquí hay uno de los jóvenes, del grupo de jóvenes, yo considero mi amigo cercano y converso mucho con él. Él me decía, es que el Evangelio quizás antes era mejor recibido. Ahora, si esto es verdad, si esta lógica es verdad, obviamente
Ya yo intenté convencerlo que no era así. Pero si esta lógica es verdad, ¿por qué entonces Pablo se avergonzaría del Evangelio? ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea? Pablo está diciendo, quiero ir a Roma a anunciar el Evangelio. Yo no me avergüenzo del Evangelio, está diciendo él. Yo voy a ir allá, voy a hablarle a todos porque yo no siento vergüenza de eso. Y adivine, vergüenza en griego significa vergüenza, así que no sentía ningún impedimento. ¿Por qué? Se avergonzaría. Ángel, Dígame, hermano. Ángel, por lo que yo creo es porque en ese tiempo, como estaba eh, en Roma, no sé si estaba Nerón o otro emperador que había prohibido el cristianismo, entonces habría que estar callado justamente y no revelar que eran cristianos para salvar la vida. Por eso yo creo que indica eso Pablo en la carta y Claro. no se avergüenza del evangélico, del evangelio. Y también puede ser porque iba a hablar de Cristo muerto en un madero, en una cruz. Muy bien. Yo, como les digo, yo creo que ya la clase no voy a- Hermana Mónica levantó la mano. Gracias, hermanos. Sí, mire, lo que yo también pienso que puede ser, porque por ejemplo en otros pasajes de la Biblia habla de que a los cristianos le llamaban cristianos como una forma de Despectivo. rebajar el despectivo. Eso. Entonces, de hecho, las personas, igual que en esta época, eran despectivos con los cristianos, los miraban a huevo. Mm. Sí, muchas gracias, hermana Mónica. Mire, lo bueno de esto es que realmente todos tienen un punto de razón, porque son varios factores por los cuales probablemente Pablo afirma esto, afirma yo no me avergüenzo del Evangelio. Pero recordemos un poco por qué, cuál fue la vida de Pablo, cuál fue el resultado de Pablo. Yo pensando un poco cuando hablaba el hermano Marco, yo decía, bueno, no fue el único político, hablando de los emperadores romanos, no fueron los únicos políticos. Me acuerdo también lo que le pasó a Juan el Bautista. Juan el Bautista no le fue muy bien contra su rey al aclararle que él no podía estar cometiendo adulterio y fue decapitado por esto. El mensaje de Jesucristo era peligroso también para el imperio romano y entre las causas de la crucifixión está este mensaje. Y recordemos también los profetas del Antiguo Testamento. Por hablar sobre la palabra de Dios, muchos de ellos fueron asesinados, encarcelados. Pero en el caso puntual de Pablo, que es el autor del día de hoy, miren, voy a citar un párrafo del comentario bíblico de Romanos de John MacArthur. Y dice, Pablo fue encarcelado en Filipos, expulsado de Tesalónica, sacado en secreto de Damasco y de Berea, escarnecido en Atenas, considerado como un loco en Corintio, declarado un blasfemo y transgresor de la ley en Jerusalén, fue apedreado y dejado por muerto en Listra. Algunos paganos del tiempo de Pablo, lo que decía la hermana Mónica, catalogaron el cristianismo como una forma de ateísmo porque creían en un solo Dios. Recuerden esto, que cuando hablamos de la época del apóstol Pablo era común tener religiones politeístas, es decir, que creían en varios dioses. Y usted veía a un romano, a un griego contra un cristiano y decía, bueno, tengo una decena de dioses, estos tienen uno solo. Hoy en día tenemos religiones que también tienen muchos dioses y religiones que son sincretistas, que toman lo mejor de cada una y hacen una ensalada, diría McDowell aquí. Y también dice que a los cristianos se les acusó de canibalismo debido a una mala interpretación de la cena del Señor. Recuerdan el mensaje de la cena del Señor, esta es mi carne que por vosotros es molida y cada vez que la comáis, hace esto en memoria de mí. Entonces, incluso hay una carta que leí hace tiempo cuando estaba estudiando para la introducción de la clase, donde había un filósofo romano que escribía, estos seguidores de Crestos, parece que tuvo un error ortográfico ahí, que comen personas y comen carne de ellos mismos, y era una mala interpretación de la cena del Señor. Hasta de caníbales trataban a los cristianos en la época de Pablo. Ahora, piense usted entonces si era bien visto o no el cristianismo en aquella época. Y después fui analizando con el tiempo, ¿no? Fui analizando la época de los romanos, después, bueno, la conquista de los árabes, fue peor la cosa, después la Inquisición, recuerdan, ahora estamos en el mes de la Reforma, los reitero, los pre-reformadores, Savonarola, Wycliffe, Juan Hus, y
y después Lutero y toda esta gente fue perseguida por la Inquisición. Los hermanos que tradujeron su Biblia al español, Reina y Valera, fueron acusados incluso de homosexualismo para poder ser juzgados y encarcelados en su momento. Y después, bueno, el pastor nos recordaba hace unos días en una prédica que dio en una iglesia en Las Condes que a los cristianos en Chile no los dejaban enterrar en los cementerios por herejes, en los cementerios públicos. Entonces, en toda época, hermano, hemos tenido esa resistencia. Uno de mis himnos favoritos, Castillo Fuerte, dice en una de sus estrofas: esta palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Yo estuve buscando la versión original, pero no hablo mucho alemán, así que ustedes me disculparán, con la español es la que me defiendo. Entonces, en este sentido, siempre tendremos oposición. No por nada el Señor, cuando nos manda la gran comisión en el libro de Mateo, nos dice: yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Necesitamos que Cristo nos acompañe en esta noble misión de predicar el Evangelio, porque como decía también Cristian, ¿cómo se convertirán? ¿Cómo creerán si nadie les predica? Lo que me lleva al segundo punto. Vamos a 1 Corintios, versículo 1, capítulo 1, a partir del versículo 21. Corintios es vecino de nuestro libro el día de hoy, es el que sigue, para los que no están familiarizados con la Biblia. En el capítulo 1, vamos por favor a leer desde el 18. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, dice el Señor: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y preste la atención al versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Esto, obviamente, Corintio era una ciudad muy filosófica y ellos debatían acerca de que si Dios podía ser descubierto por la sabiduría. Recuerda también la herejía del gnosticismo, una herejía temprana del cristianismo, donde ellos afirmaban que a través del conocimiento se podía llegar al conocimiento de Dios. Pero Pablo dice aquí, el mundo no conoce a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Agradó a Dios. Si podemos hacer una imagen humana de Dios, desde la mente de Dios, Dios planificó que la salvación fuera transmitida desde nosotros, creyentes, llenos del Espíritu Santo, hacia los no creyentes a través del mensaje de la predicación. El pastor siempre nos dice que nos comportemos, que demos testimonio, y si hace falta prediquemos. Y eso es cierto. Nuestro testimonio avala la fe en la cual creemos y cómo vivimos. Pero llega el momento que el propósito de ese testimonio se cumple. ¿Y sabe cuál es el propósito del testimonio? Es que la persona te pregunte: ¿y por qué vives de esa manera? El propósito del buen testimonio es que la persona te pregunte: ¿y por qué en tu casa no hay fiestas con desorden? ¿Y por qué me ha pasado en el trabajo? ¿Y por qué no miras otras mujeres? Me han dicho: Ángel, ¿usted es gay acaso que no mira a otras mujeres? No por eso, no lo hago por eso. Y ahí es donde viene el momento de decir: lo hago porque mi fe me dice que debo ser fiel a mi esposa, incluso cuando se trata de pensar o de mirar a otra persona. El caso contrario podría ser a una de ustedes, hermana, esa pregunta. O de repente, bueno, ¿por qué no nos embriagamos? ¿O por qué no decimos garabatos? ¿O por qué tratamos de ser honestos a que eso nos ponga en situaciones incómodas? Incluso nos cause problemas laborales o lo que sea. Y ahí es donde el Evangelio sale a relucir, porque es poder de Dios para salvación. Si nosotros no planteamos el Evangelio, adivine, esa persona se va a ir pensando que somos buenas personas. Ángel era un buen tipo, el pastor Francisco, Cristian era un buen policía, pero nadie va a decir: ese era un creyente
Él me dio su testimonio, Cristo vive en él, y no glorificarán a Cristo a través de nosotros, glorificarán nuestras buenas obras, y yo creo que eso nos pone en problemas con Dios, el hecho de que nos gloriemos a nosotros mismos. Como les decía, vimos al principio de la introducción que Roma, todos los caminos llevan a Roma. Esto se ha usado como ejemplo para hablar de las religiones. Todas las religiones llevan al cielo, todas las religiones llevan a Dios. Eso es falso. Eso es falso. El único camino hacia Dios es Cristo. Y la gente conocerá a Cristo a través del Evangelio. A través de más nada, hermano. A través de más nada. Ahora, vamos más adelante. En el mismo versículo, en el 22, dice: porque los judíos piden señales, pero los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Era vergonzoso como un hombre de 30 años, escarnecido públicamente, crucificado desnudo en un madero, podía ser la salvación. ¿Cómo ese hombre podía ser Dios hecho carne? Pero es que detrás de la disputa de San Agustín de Hipona y todo eso, el evangelio puede sonar ilógico, pero no deja de ser verdad. No deja de ser verdad que el Cristo crucificado, que a los 3 días resucitó y venció la muerte, Él llevó cautiva la cautividad para que usted y yo hoy tengamos esa confianza en el futuro. Ahora, los judíos piden señales. ¿Sabe que el libro de Mateo lo escribió pensando en los judíos? Él quería defender o quería compartir con sus paisanos judíos sobre cómo ese Cristo prometido en el Antiguo Testamento se hacía una realidad visible en el Nuevo Testamento, y por eso Mateo habla mucho de señales, incluso las intercambia por la palabra milagro. Cuando él dice que Cristo hacía milagros, dice que Cristo hacía señales. ¿Pero señales de qué? Las señales de tránsito, por ejemplo, nos indican el camino a seguir, nos indican peligros en la vía. Las señales que plantea Mateo o que planteó allá Isaías en el 7:14, cuando dice: y Dios mismo dará señal, una virgen concebirá. Mire, esto no es algo que pasa muy a menudo. No hay muchas vírgenes concibiendo niños. Esto pasó una sola vez en la historia, y esa era la señal. Ese milagro era la señal. Por eso los judíos piden señales: danos señales de que eres el Cristo. Ahí tienen: resucitó a Lázaro, caminó sobre las aguas, multiplicó la comida, se transfiguró en el monte de la transfiguración y resucitó. Esas son las señales que los judíos pedían. Ahora Pablo tenía que defender esas señales delante de sus paisanos en ese momento. Y los griegos, dice el 22, buscan sabiduría. Y ya lo hablamos. Los filósofos tenían que tener un pensamiento lógico, ordenado. Y yo le doy gracias a Dios porque Dios tomó de lo vil y menospreciado. Porque si Dios hubiese querido puros sabios, por lo menos yo no estuviera aquí, seguramente. Imagínense que Dios dijera: no, todo, carrera universitaria de 5 años para arriba, y para ser pastor, posgrado. O diácono, posgrado, y magíster para ser pastor. Si no, no. Coeficiente intelectual de 150 en adelante. Los griegos necesitaban un mensaje lógico. Y el mensaje de la cruz dice que es locura. Ahora sigue diciendo el pasaje: para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Gentiles y griegos, recuerden, son estas personas que no eran judías. Puede ser romano, puede ser griego. Y más para los llamados, así judíos como griegos, dice el versículo 24, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Amén, hermano. Amén. Miren, la cuna de la filosofía, de la ciencia y de todo lo que tenemos está ahí. Imperio greco-romano, Grecia, Roma, el entorno mediterráneo, es toda la sabiduría de la historia ahí plantada. Pero este mensaje a ellos les sabía a locura. Irracional. Irracional. Ahora, para nosotros Cristo es una piedra preciosa. Recuerda Primera de Pedro, capítulo 2. Es piedra preciosa para los que creen. Para nosotros el evangelio debe ser lo que más atesoramos con el alma, porque fue por medio de él que Dios nos salvó, y es lo que debemos compartir por encima de cualquier situación con los demás. Para nosotros es una piedra preciosa esta, pero para los judíos tropezadero.
Porque los judíos pasaron muchos años esperando la venida del Cristo, del Mesías prometido, y cuando lo tuvieron en su cara, resbalaron. No pudieron ver que él era el Mesías prometido. Y fíjese qué interesante que cuando dice tropezadero es algo parecido a cuando dice el Salmo 91, el lazo del cazador. Es una trampa oculta, una trampa en la que usted se cae. Ahora, lo que Pedro trata de decir es una roca. Ahora no se imagina una roca con la que usted va caminando y se tropieza. No, es una roca con la que usted va a tropezar y va a caer de una altura. Para los judíos eso significa, para el que no ha creído, significa que Cristo es piedra de tropiezo. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Qué maravilloso es nuestro Dios. Aquí nos deja una enseñanza, yo creo que, miren, Dios nos dio el Evangelio. Y alguien puede cuestionar y decir, bueno, pero si esto no es lógico, si esto no es intelectual, usted no sabe nada. Usted no sabe nada. Lo insensato de Dios es más sabio que usted. La parte más insensata de Dios, si es que la tuviera, porque yo creo que aquí está usando Pablo una exageración, una hipérbole. Si Dios tuviera algo insensato, eso sería más inteligente que cualquier hombre. Y si Dios tuviera debilidad, eso sería más fuerte que cualquiera de nosotros. Por lo tanto, hermano o amigo que nos visita, confíe en el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y no se atreva a cuestionar las maneras de Dios, porque va a pasar toda la vida peleando en contra de las maneras de Dios y nunca va a caminar hacia la cruz. ¿Les parece si leemos otro pasaje? Mateo capítulo 10, versículo 26. Mateo capítulo 10, versículo 26. Ya, Joana Palmillani levantó la mano. Ángel, es para poder tener un poquito más de entendimiento, tal vez yo estoy integrándome aquí para conocer más sobre el Evangelio. ¿Cuánto tiempo se extiende desde lo que es el Antiguo Testamento hasta lo que es el Nuevo Testamento? Toda esta historia, este mensaje que queda impreso, escrito y que viene a través de las manos de Dios. Es decir, ¿qué es el tiempo que implica todo lo que es las escrituras? Pues. Sí, bueno, entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento hay cerca de 450 años. En Malaquías, 450 años antes de Cristo, que es el último libro del Antiguo Testamento, ahí son lo que se llama como los 450 años de silencio, y luego los evangelistas narran la historia de Cristo, que no están precisamente en el orden cronológico en que fueron escritos. Por lo menos Mateo, que es el primer evangelio, se estima que se escribió en el 60, 65, 40 y 45 el Marcos, que fue el primero, me parece, si no mal recuerdo ahora. Y la historia de la Biblia son más de 1000 años, son creo que 2000, no sé si el pastor tiene el dato por ahí, son más de 1000 años, 1500, algo así. 1500, 1600 años aproximadamente. Claro. Eso es cronológicamente el tiempo, y más de 40 autores. Es decir, más de 40 personas 40 de escritores. época. Adelante, Escritores, pastor. porque el autor es Dios. Eso. El autor es Dios. Escritores. Un autor, 40 escritores y 1500 años aproximadamente, o 1600 aproximadamente. Aquí tenemos a alguien de las sociedades bíblicas, por si no sabían. Entonces, eso. Eso es un dato importante en cuanto a la validez de las escrituras, porque no estuvieron de acuerdo, no se sentaron los 40 en una mesa y dijeron, bueno, vamos a hacer este libro para que todo el mundo crea en el futuro. No. De hecho, no sé, David vivió 1800 años antes de Cristo, y el último libro de la Biblia que se escribió fue Apocalipsis. Algunos creen que se escribió entre el 90 y el 100. O sea que entre David y la escritura de Apocalipsis estamos hablando de unos 1600 años, por ahí quizás. Pero claro, las fechas son variables, pero eso es más que nada lo general. Podría buscar el dato después y pasártelo. Vamos, estamos en Mateo capítulo 10, versículo 26, recordando la idea. Estamos hablando sobre avergonzarnos del Evangelio.
sobre lo importante que es el Evangelio para comunicar el mensaje de salvación. Mateo 10, capítulo 26 dice: así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo a la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo en las azoteas. Esto es compartirlo con todo el mundo. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Está hablando Jesús aquí. ¿No venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a la tierra sin vuestro Dios, sin vuestro Padre, perdón. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es una promesa que nos hace el Señor Jesús. Si usted confiesa a Jesús delante de los hombres, Él lo confesará delante de su Padre. Ahora, recuerde que cuando venga el momento del juicio, mi hermano, mi hermana, mi amigo o mi amiga que nos visita, usted necesitará que Jesús interceda por usted. Porque si usted va solo delante de la presencia de Dios con todos sus pecados, con todas sus malas obras, usted no va a pasar la prueba. Usted va a necesitar que aquel que fue sin pecado intervenga por usted. Básicamente que Dios lo mire a usted y vea hacia Jesús para que pueda pasar la prueba de la santidad de Dios. Y miren lo que dice el versículo 33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Yo creo que esa advertencia es sumamente dolorosa y sumamente peligrosa. Si usted niega a Cristo delante de los hombres, Él no lo negará delante de su Dios. Después, el versículo 35, el 34, dice: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. El mensaje del Evangelio es un mensaje que reconcilia a los hombres con Dios, pero es un mensaje que hace enemistad entre hombres. Por ejemplo, hace poco estuve haciendo un curso sobre la persecución, sobre todo en Asia y Oriente, y muchas de las familias, por ejemplo, musulmanes o budistas o hindúes, han entregado a sus propios hijos a la justicia de esos países por creer en Cristo. Es un mensaje que, lamentándolo mucho, ha causado enemistad entre la raza humana. Porque he venido a poner en disensión hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa, dice la Biblia. Hermanos, el Evangelio no es un mensaje fácil de llevar. El Evangelio costó sangre y sigue costando sangre. El Evangelio a Pablo le costó dolores físicos, le costó salud, y a nosotros nos siguen costando dolor y salud. Nos sigue costando trabajos, nos sigue costando relaciones interpersonales, y en lugares donde el Evangelio es perseguido sigue costando vidas. En resumen, recuerdo que mi pastor de Venezuela, Cándido Mavares, siempre me decía: si predicas el Evangelio, cabe resaltar que es el verdadero Evangelio, solo habrá 2 respuestas: ira o arrepentimiento. Difícilmente cuando usted predique el Evangelio se congracie con alguien, a menos de que esa persona reciba a Cristo y después diga, como dice Pablo con Onésimo, cuando le escribe a Filemón, le dice: si algo te debe, más me debes tú a mí por haberte llevado a Cristo. Pero si esa persona no se convierte, créame que no lo va a mirar con los mismos ojos cuando usted intente llevar el Evangelio a cabo. Si predicas el Evangelio, solo habrá 2 respuestas: ira o arrepentimiento. Y como el tiempo me ganó, vamos a la enseñanza práctica rápidamente de aquí.
Hermanos, como lo vimos el domingo en nuestro culto principal, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, pero algo aquí, usted no renuncie a predicar el evangelio. Sea sabio, sea amoroso, sea explícito, pero sea franco. No renuncie, no se avergüence de predicar a Jesús. Predique el verdadero evangelio. Hay un término que se usa en la medicina. No sé si Marcos habrá llegado allá. Son los 5 correctos. Los 5 correctos son unos parámetros que usan los enfermeros y las enfermeras para colocar la medicina correspondiente a cada paciente y no equivocarse. Los 5 correctos de la enfermería, y presta atención aquí, es el medicamento correcto. Si lo aplicamos a nuestra enseñanza de hoy, el evangelio es el único remedio para la muerte eterna. No hay más. Es la única salida que tiene el pecador. Usted lo puede querer, usted lo puede aconsejar, usted lo puede llevar al psicólogo, al psicoterapeuta, darle libros de autoayuda, lo que usted quiera. Pero el pecador solo será rescatado a través del evangelio. El paciente correcto es el segundo correcto de la enfermería. En nuestro caso, toda persona nacida debe creer en Cristo. No hay nadie suficientemente bueno como para no necesitar el evangelio. Esto se llama pelagianismo, apúntelo por ahí, y fue una herejía temprana. Bueno, no tan temprana, fue medieval casi. Pelagio era un hombre que decía que había gente que era tan buena y que podía lograr prácticamente la salvación por sí mismo. La hora correcta es otro de los 5 correctos. ¿Cuándo es la hora de predicar el evangelio? Ahora mismo. Ahora mismo. Nadie sabe cuándo va a morir y cuándo se va a acabar la oportunidad de creer en Cristo. Usted no sabe qué va a pasar mañana. Así que terminando esta reunión, un WhatsApp no está de más. Hola, estoy pensando en ti, recordé esta situación, recuerda que Cristo, y usted ya sabe lo que debe decir. Dije la hora correcta. Y después dice, la preparación correcta, esto es la dosis correcta en cada paciente. Hermanos, este es el punto final. El evangelio no debe diluirse. Cuando hablamos de avergonzarnos del evangelio, usted puede decir, no, pero es que yo le predico a las personas, pero le predica con todo lo que debe predicarle. Le plantea la situación pecaminosa en la que él está para que él reflexione y entienda que necesita salir de ahí. Miren, si llegamos allá en Romanos, lo que sigue después de este módulo va a ser la parte del hombre, el estado del hombre. Y no es alentador el diagnóstico que nos da Pablo ahí acerca de la condición del hombre. Así que cuando usted predique el evangelio, debe predicar el evangelio con todas sus letras, para no crear una falsa sensación de salvación en la persona y que cuando llegue el día el Señor le diga, yo nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Leí un libro hace poco de un pastor que se llama Richard Baxter, es de los puritanos, y Richard Baxter decía, yo no prediqué y no muchos llegaron a Cristo por mi enseñanza, dice Richard Baxter, pero lo que sé decir es que los que llegaron a Cristo por mi enseñanza, ninguno se fue atrás. Porque después que creía en Cristo, yo todas las semanas estaba en su casa discipulando, y me aseguré de que conocieran el evangelio de tal manera que no volvieran atrás. Un forastero que visitó el pueblo en Inglaterra donde vivía Baxter, dijo que los domingos en la mañana no había nadie en la calle. O estaban en la iglesia o estaban ensayando los himnos en su casa antes de ir a la iglesia. Pero que no había nadie que no estuviera consagrado al Señor en ese pueblo. Así que, mis hermanos, como dijo Cristian, tomo las palabras. No se avergüence usted del evangelio y no permita que el evangelio se avergüence de usted. Permítame orar para finalizar esta sesión y después pasamos a las preguntas. Señor, gracias, Padre, por esta tarde. Gracias por estos hermanos que han llegado hoy, por estas visitas también que están acá. Te doy gracias, Padre, principalmente por su evangelio. Gracias, Señor, porque entre tanta filosofía y entre tanta historia y entre tantas teorías,
usted en amor simplificó todo para nosotros. Cree en Cristo y será salvo. Gracias, Señor, porque el mensaje del Evangelio es tan básico, pero a la vez tan profundo, Señor, pero sobre todo que está basado en tu poder, Padre, en el poder que creó el universo, en el poder que calmó la tormenta, en el poder que resucitó de los muertos a tantas personas en la historia, en el poder que con un solo pensamiento tuyo desaparece todo lo que existe, y ese poder lo vertiste, Señor, dentro del Evangelio para traernos a nosotros de muerte a vida. Gracias porque nos has revelado, Señor, esta verdad dentro de las Escrituras. Gracias por aquella persona, Señor, que en algún momento llegó a nosotros con un tratado o con un versículo, y que gracias a ese momento hoy estamos delante de usted. Ahora, Señor, denos valor, denos fortaleza, sabiduría y santidad para ir, Señor, por más almas para usted. Y cuando llegue ese momento poder decir, cumplí la gran comisión. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Adelante, pastor. Amén. Gracias, Ángel. Gracias por